Un cordial saludo a todos y todas que se conectan por este medio. Hoy vamos a conversar, eh, para lo cual hemos invitado a dos amigos y dos colegas y también dos personas de las cuales también aprendemos de sus reflexiones. El motivo de esta conversación o diálogo es que se conmemora un año de una lucha importante del pueblo panameño, una lucha que aglutinó a gran parte del pueblo panameño y es sobre la lucha antiminera o la lucha que puso fin al contrato minero. Y la razón o el motivo o la excusa incluso de esta conversación es mi pequeño librito, El despertar de un pueblo, para lo cual entonces hemos invitado a Kevin y a Ana para conversar un poco. Tienen de excusa mi libro, pero también para conversar sobre esta lucha importante del pueblo panameño que nos deja lecciones y tareas pendientes. Así que bueno, iniciaremos un poco con Ana Benjamín, periodista, licenciada en filosofía, y posteriormente le daremos la palabra a Kevin Sánchez, profesor de antropología de la Universidad de Panamá, y luego así establecer una breve conversación con ambos al respecto de mi libro, pero también de la lucha en general, más allá incluso de mi pequeño esfuerzo por tratar de registrar lo que pasó hace un año. Adelante. Bueno, gracias, profesor Abdiel, por la invitación. Un saludo para el compañero Kevin Sánchez. Bueno, como bien dijo el profesor Abdiel, este es un encuentro en donde el libro del profesor El despertar de un pueblo, yo tengo la primera edición, es la excusa eh, para reflexionar, a lo mejor repensar o simplemente hacer un ejercicio de memoria sobre lo que pasó el año pasado, entre octubre y noviembre de 2023. A mí me gustaría tal vez empezar por recordar un poco lo que en su momento escribí a propósito de este libro, pero también, solo por mencionarlo, hice una pequeña reseña sobre este libro en conjunto con otro que hizo el colega periodista Contener el Colapso, ¿no? Entonces, en ese momento, cuando se presentó el libro, fue a principios de este año, me parece. eh, ¿Qué contiene el libro del profesor Abdiel? Pues es un conjunto de 10 artículos. Él mismo en algún momento, o usted mismo en algún momento, mencionó que habían sido escritos al calor del momento. Entonces es como, digamos, una especie de ejercicio periodístico, pero también desde, claro, desde la formación filosófica del profesor. Y el valor que yo encontré cuando lo leí es, primero de memoria, ¿no? Porque un año después uno lo puede releer y preguntarse cosas. Eh, y yo tengo la impresión, a ver, vamos a empezar a lo mejor por el principio. El contrato el contrato minero, la ley 406, se aprobó, como ya se ha mencionado, de una forma intempestiva, imponiéndose. Y un año después yo puedo preguntarme, ¿qué ha pasado? ¿No? Sí, se derogó el contrato, pero luego de la derogación seguían cosas y al menos la mina todavía no, la mina sigue ahí, está cerrada, no está operando, pero sigue ahí. Y hay una serie de reclamaciones desde el sector ambiental sobre los planes de cierre, de salvaguardar todo lo que hay ahí, porque es que la mina, o mejor dicho, dentro y alrededor de la mina hay cientos de comunidades, bueno, no sé si cientos, pero muchas comunidades en donde viven muchas personas que están en riesgo. Pensemos en la tina de Relave, ¿no?
por decir algo de lo más grave. Entonces, el libro primero es un ejercicio, es una herramienta para hacer memoria. Pero para referirme precisamente al libro, hay algunas partes que a mí me gustaría destacar, ¿no? Para hacer memoria hoy. Por ejemplo, el capítulo que se titula La gota que derramó el vaso, en donde, perdónenme, ajá, la gota que derramó el vaso. Y el capítulo empieza así. El vaso ya estaba lleno. Así nomás. Esa es la primera frase de ese artículo. Y un poco más adelante dice, fue tan rápido, se refiere a la aprobación del contrato, que generó la indignación social más grande de las últimas 3 décadas, ¿no? Eso es importante, porque un año antes se había producido otra manifestación, pero definitivamente la de la minería o contra la minería fue la más grande desde la invasión, ¿no? Del 89. Y un poquito más adelante también se refiere a la intervención que hizo el presidente de ese momento, Laurentino Cortizo, el 24 de octubre de 2023, donde él em, en una cadena, pues, quiso pronunciarse sobre el conflicto que estaba ya sucediendo en las calles, pero dice el profesor, fue un intento de apagar la protesta con gasolina, ¿no? Entonces, los que estábamos allí mirando todo lo que pasaba, mirando y participando, realmente uno lee esto y de verdad que uno dice, este señor, ¿qué le pasó, no? Tratando de decirnos, quédense quietos, pero la empeoró, ¿no? Entonces, hay otra parte del libro que que quiero también mencionar, que es la que se refiere a guerreras y guerreros del mar. Y esta es, como dice aquí el profesor, em, porque la lucha de los así bautizados guerreras y guerreros del mar fue muy simbólica, ¿no? Somos un país rodeado de mar, con una, diría yo, una especial relación con el mar. Eh, con una historia, pues, que también de soberanía, que es algo que hay que mencionar aquí, las luchas por la soberanía, unas luchas históricas por la soberanía. Y en el contexto de estas luchas contra la minería, sale un grupo de personas que son de las comunidades más cercanas de la mina, o sea, del área de Donoso, y comienzan a protestar por mar, y se convierten en un símbolo importante y es lo que dice aquí el profesor, lo hacían por mar, dándole una enorme carga simbólica a esta lucha. Y no solo es por lo simbólico, sino porque, eh, bueno, como mi profesión de toda la vida ha sido el periodismo, digámoslo así, tuve la fortuna de en un proyecto ir a estas comunidades, a algunas de ellas. Estuve en Caimito. Entonces, bueno, yo leí el libro. eh, Escuché mencionar muchas veces Caimito y resulta que un buen día estoy como periodista en Caimito, en el campamento, en el espacio que fue el campamento, ¿no? Em, en la casa de uno de los guerreros del mar. Entonces esto también, esa posibilidad de la proximidad con el otro, ¿no? De escucharlo de viva voz y de que ellos te cuenten lo que pasó, pero además hablar con otras personas que le comparten a uno por qué están en desacuerdo con este proyecto minero y sobre todo qué consecuencias ha tenido hasta este momento la presencia de la mina allí. Entonces además de una experiencia rica profesionalmente, personalmente por supuesto lo es más, pero además te da más razones para que la lucha deje de ser abstracta, si se puede decir así, y se vuelve aún más concreta, porque tú conoces a las personas que te explican sus porqués y además conoces el territorio, ¿no? Que eso también yo creo que es algo de lo que vale la pena reflexionar, que es sobre el territorio y la naturaleza. Nosotros, bueno, voy a incluirlos a todos, pero yo como persona de ciudad,
por supuesto que conozco el interior porque además tengo familia interiorana, etcétera. No es que haya tenido solamente la experiencia del espacio urbano, pero es muy distinto cuando uno hace su vida en el espacio urbano y cuando uno se mete a estos espacios que, que no solo, que son rurales, pero además es una ruralidad que, bueno, que a mí, pues desde mi experiencia se me antoja muy distinta a la que yo casi siempre conocí, que es la más, quizás la más azuerense, un poco la chiricana, pero no tan remota, ¿no? Entonces, cuando uno se mete a estas comunidades que viven en una selva, o sea, literalmente hablando, en un entorno selvático, más o menos selvático, y uno dimensiona el territorio y lo verde del territorio y todo lo que alberga el territorio y la relación que las poblaciones tienen con sus ríos y sus tierras, entonces uno como que intenta comprender más lo que significó esta lucha antiminera vista desde esa perspectiva o intentando verla desde esa perspectiva de no solo de los guerreros, sino como dije antes, de las comunidades alrededor. Entonces, bueno, ya para ir cerrando mi intervención, eh, hay otra cosa que también quiero mencionar del libro suyo, profesor, que es para mí importante. Primero, que tenemos que seguir pensando sobre el racismo, al que usted le dedica un capítulo también, porque sin ánimos de ser pesimista, estoy casi segura que en cualquier otra manifestación o protesta que se dé en el país es un lastre que va a seguir mostrándose, porque aunque aquí se niegue, pues en este país existe un racismo, no, o prácticas racistas, no hay disposición o poca disposición a entender las realidades desde ese otro, y eso es un problema importante. Y además, por alguna razón, tal vez por el apuro de leer el libro la vez pasada, había pasado por alto eh, a quien el profesor le dedicó el libro, que ahora otra vez abriendo sus páginas, pues obviamente está al principio y dice, a los mártires, y yo creo que es importante recordarlos. A lo mejor faltan un par aquí que no son docentes, pero voy a mencionar los que el profesor incluyó, que son Tomás Cedeño, Iván Mendoza y Abdiel Díaz, ¿no? Tres personas que perdieron su vida en el contexto de estas luchas antimineras y además sumar las personas que todavía siguen esperando o en zozobra o en incertidumbre, esperando a ver qué dice la ley sobre los procesos que contra ellos se interpuso. Ese sería mi aporte por este momento. Gracias. Muchas gracias, excelente reflexión y sin duda esto nos lleva a pensar en tres elementos fundamentales: la comunidad, la naturaleza y el territorio. Bueno, le damos la palabra a Kevin para seguir conversando sobre estos temas y otros y los que él considere oportunos sobre la cuestión. Bueno, muchísimas gracias, Abdiel, por la invitación y también me siento honrado y privilegiado pues de estar compartiendo este espacio con Ana. Em, Debo decir que nosotros no nos pusimos de acuerdo para vestirnos de negro, sino que ha sido eh, bastante casual el asunto. Pero creo que puede ser también simbólico en el sentido de que eh, y bueno, ya ustedes pueden ver al fondo de Ana los problemas que todavía seguimos confrontando sobre la lucha, ¿no? del pueblo. Y en este caso la ausencia de justicia contra este periodista y fotógrafo Audrey Baxter, ¿no? Que todavía hasta, sabemos que lo que hizo la policía fue archivar el expediente, no encontrar a nadie como culpable y responsable de este asunto. Yo sé que me estoy desviando un poco del tema, pero está unido porque fue en los procesos de lucha, de manifestación
de la gente en la calle, sobre todo en la ciudad de Panamá y concretamente en la 5 de mayo, en donde se da este evento, ¿no? Justo en el momento en el que comienza a haber esas movilizaciones en octubre y noviembre. Aunque nosotros reivindicamos octubre y noviembre, pero me parece a mí que como se señala, esto viene desde hace mucho tiempo atrás, ¿no? Este tema en particular. Y en distintos eventos pudimos participar desde antes. Podrían algunos decir que en su momento fuimos cuatro gatos los que comenzaron a ir a la calle, a manifestarse en distintos espacios. Bueno, es cierto lo que nos coloca eh, como medio para poder dialogar acerca de eh, esta memoria de la lucha del pueblo panameño, en casi en su mayoría, en contra del contrato minero y en contra de la minería, en la defensa también de lo que ya mencionan, en defensa de nuestro patrimonio biológico, nuestro patrimonio ecológico. Eh, es el libro de Abdiel. Yo también tengo la primera edición. Y pues me gustaría decir algunos asuntos más de forma. Para todo lector, yo creo que el libro como tal siento que se lee de manera rápida, ¿no? Esa es la sensación que yo tengo, o que tuve cuando lo estuve leyendo. Ya ha mencionado a Ana qué tipo de estilo también tiene. Es un estilo bastante narrativo, pero de lo que ocurrió, pero siempre sobre la base de la formación y la profesión de Abdiel. Y pues ya se mencionó cómo está dividido, cómo está integrado. Abdiel intenta como hacer una narración de cómo fueron dándose los hechos, cómo también se fueron organizando. Eh, por un lado, la juventud estuvo con mucha fuerza participando en estos eventos, sobre todo en la ciudad. Y él hace mención en algunos de las secciones, en algunos de los títulos sobre el movimiento SAR de las redes, ¿no? Que estuvo muy liderado por jóvenes. También él menciona las alianzas que existieron de distintas organizaciones, y también grupos ambientalistas, ¿no? Muchos de ellos aglutinados en Panamá Vale Más y Minería. Entonces presenta como las facciones o los grupos organizados, incluyendo las mismas poblaciones indígenas que también eh, sostuvieron un papel muy importante en esta lucha, en su movilización, en sus cierres, procesos de cierres, tanto en la comarca, en Ove-Buglé, pero en otras comarcas. Y en mi caso, pues mi experiencia de trabajo y de relación, pues me lleva a decir que la más evidente fue la de la comarca en Ove-Buglé, porque hubo cierres de toda la vía, etcétera. Pero yo sí quisiera como señalar que en otras comarcas también hubieron movilizaciones, hubieron marchas, en lugares tan distantes como por ejemplo Tagargunyala. Obviamente no se menciona acá porque lo que hace Abdiel es tratar también de un ejercicio de síntesis y poder describir. Siempre cuando uno escribe, la realidad a veces nos desborda y es mucho más matizada y hay tantas líneas que poder uno abordar que sin duda pues lo que hace Abdiel es sintetizar y buscar aquellos elementos importantes. em, en términos generales. Entonces, bueno, yo quería mencionar que a mí también me gustó sección 3 de la que les acaba de hablar Ana. De esa sección 3 de la que ya has hablado, de la gota que derramó el vaso, que es titulada así, me gustó porque ahí, bueno, yo, Abdiel, nos conocemos como amigos, como, bueno, de largo tiempo atrás, creo que es la segunda vez que yo comento un libro de
de Abdiel, porque ya me había invitado a otro. Creo que fue uno de sus primeros libros, ya hace varios años atrás. Entonces, bueno, nos conocemos y yo noto como que hay, pues, hasta también toda unas estilos muy poéticos de Abdiel en su forma de escribir, por lo menos en esa parte al final. Hace poquito lo tenía a la mano y ahora lo he perdido, pero así, él, como ya dice Ana, el gobierno, ellos decían, bueno, vamos a, tal cual como algo que está pasando hoy con el tema de la Caja del Seguro Social. O sea, Ujú, llevaron la discusión al segundo semestre del año, en donde ya se está acercando las festividades nacionales, que supongo que esos eran los cálculos de los asesores del gobierno y toda la gente piensa en el que dice, bueno, la población está pensando en otra cosa, piensa en fiestas, fiestas patrias, piensa en los días libres, días feriados, piensa en Navidad y ya con eso tenemos todo asegurado y ganado y así vamos a poder lograr que esto se apruebe sin ningún inconveniente. Pero hay una frase que me encantó que tiene Abdiel aquí que dice él, hablando precisamente de esos cálculos errados a veces que hacen los gobernantes y los políticos. Dice Abdiel, si no tienes el análisis correcto de la situación, no tendrás la solución adecuada para el problema. Si recurres a fantasmas del pasado, tus posibles respuestas tendrán el mismo carácter fantasmagórico. Entonces, a mí me gustó mucho la frase y él lo decía sobre todo dirigido al gobierno, de cómo pensaron ellos que a lo mejor iba a darse todo este proceso de aprobación, la rapidez con la que se hizo, la discusión, obviando toda la movilización y con todo y eso lo hicieron y encima eh, la respuesta que dieron después fue todavía peor, ¿no? Me gustó mucho eso, pero me puse a reflexionar, digo yo, bueno, eso no solamente se aplica para el gobierno, se aplica para los movimientos sociales, para los ambientalistas, se aplica para todos, porque nosotros también tenemos que tener un buen análisis de la situación y del problema, porque igual si nosotros hacemos lo mismo, podría también salirnos los fantasmas. Y es uno de los asuntos que Abdiel advierte en muchos de las secciones, en el sentido de que se logró una victoria pero no se había ganado nada, todo todavía, porque y hay como una frase muy recurrente también, como que el sistema sigue intacto, o sea que no se impacta. En este caso, eh, nuestro sistema económico, político, dominado por esto que dices, el racismo, el poder y la influencia que tienen las transnacionales en el país, todo el tema del clasismo, eso se mantiene. El que el poderío de las sociedades y empresas nacionales y familias de poder en el país que controlan el ejercicio del poder siguen estando allí muy presentes. Y es lo que nosotros estamos viviendo hoy. Hoy ujú, se sigue repitiendo, como ya dice Ana, pues la mina no se hace, está ahí, se supone que está paralizado, pero ya escuchamos las voces actuales del nuevo gobierno, en donde han algunos insinuado o advertido que probablemente se vuelva a renegociar, etcétera, etcétera. Vemos las actividades de la empresa minera, lo que ha estado haciendo, promoviendo, lo mismo que hizo antes, del tema de lavarse un poco pues, la cara, hablar de el eufemismo este, la mentira de la minería sostenible, para mí es una falsedad, o sea, eso no hay nada más falso que minería sostenible, sobre todo en este tipo de minería de la que estamos hablando, a cielo abierto. Em, Vimos todo lo que pasó ahora en agosto, el stand particular que hubo en la Feria del Libro, promovido por la mina. Y así como esto, pues es la muestra, es eh, de que lo que menciona Abdiel, recogiendo, haciendo esta síntesis de lo ocurrido,
sigue en pie, se mantiene con el tiempo. Y es algo que me gusta destacar de la obra porque él tiene mucha razón. Todavía eso es real, se intuía que iba a pasar, pero lo mencionas. Entonces, bueno, el libro me parece que se lee bastante rápido. Él recoge, y es el ejercicio de la memoria también, porque estos eventos, por los que hemos atravesado en los últimos años, desde el 2022 hasta ahora, incluso podremos retrotraernos hasta decir que desde más allá, 2010 para acá, porque debemos incluso mirar que hubo todo un proceso de lucha del pueblo, sobre todo el pueblo Ngove y parte del pueblo panameño en su momento contra las intenciones de aprobar aquella famosa ley Chorizo en donde se quería incluir la explotación de Cerro Colorado en plena comarca Ngove-Buglé y ahí hubo todo un movimiento fuerte también. Entonces, uno puede incluso ir más allá, pero esos ejercicios de recuperación de la memoria y de la lucha del pueblo, eh, creo que son sumamente importantes y que no se tiene, o sea, por ejemplo, uno no encuentra un libro como este que ha escrito, por lo menos yo no lo he visto todavía, de contar aquel episodio del que estoy hablando del 2011, 2012, y lo que siguió después, o lo del 2022. Y estos ejercicios de recuperación de la memoria, de la lucha del pueblo, ¿no? De estas grandes movilizaciones, creo que son muy importantes porque el fenómeno del desarrollo minero, nosotros sabemos que no es de 5 años, de 10 años, son de décadas. O sea, esta mina estábamos hablando de probablemente se iba a tener extensión hasta de 60 años. Si el precio internacional del cobre y de los demás minerales se mantenía en demanda y se aumentaba, etcétera. Eso significa que estamos hablando de distintas generaciones, ¿no? 60 años, yo creo que de aquí a 60 años, tal vez yo esté ahí bajo tierra y esté solo mi hija. Entonces es bueno decirle a las siguientes generaciones, mira, esto pasó, esto ocurrió, así se desarrolló y lo importante es seguir con la lucha. Entonces, pero para hacer todo eso es bueno la recuperación de la memoria y de tener esos ejercicios. Entonces yo valoro y destaco ese aspecto importante de la obra de Abdiel. Bueno, habría quizás más cosas que decir, pero lo dejo allí porque sé que lo importante es que conversemos y dialoguemos. Así que muchísimas gracias otra vez por la invitación. Sí. Bueno, yo voy a hacer algunos comentarios y después ustedes reaccionan al final si lo creen conveniente. La segunda edición, bueno, me pareció esta imagen impresionante. Esto es calle 50, este es el edificio del Tornillo, que es como, no sé cómo llamarle al tornillo, como un símbolo de, del sistema. del sistema, del crecimiento económico. Mm. Y porque allí va gente, turistas, y he visto turistas afuera tomándose fotos. Y bueno, esto fue en las protestas y hay aquí dos jóvenes que se subieron con la bandera y andaban con una máscara. Y bueno, y en el asta de esto, de este letrero, bueno, simulan, así como el 9 de enero, no sé si ustedes recordarán esa imagen de estos jóvenes tratando de subirse acá. Y bueno, esta es una foto de Aris Mariota, así que le agradezco mucho que me cediera esta imagen. Y bueno, la segunda edición tiene lo mismo, algunas correcciones, y también le añadí un prólogo nuevo. eh, y bueno, las elecciones, las elecciones también que pasaron hace poco también, nos dejaron otros datos muy relevantes. Fue siempre un gobierno carga con el voto castigo, pero lo curioso de este voto castigo es que
el candidato del PRD sacó 5,88%. O sea, fue un castigo contundente. Y bueno, ¿y quién era el candidato? Bueno, alguien que había sido representante legal de Petaquilla, o sea, alguien directamente vinculado a los intereses del extractivismo. Diríamos que vamos a llamarle así, el extractivismo metálico a cielo abierto. Y entonces eso dio los peores resultados que ha tenido el PRD. Y bueno, si analizamos la información que nos brinda el Tribunal Electoral, el boletín del Tribunal Electoral, todos los meses se salen cientos de personas del PRD, pero aún así sigue siendo el partido más grande con 600.000 adherentes. Pero este partido en la base sacó muy buenos resultados. Tiene varios alcaldes, muchísimos representantes, todavía tiene 13 diputados. En total sacaron más de 300 cargos de elección popular y el panameñismo sacó más de 150. La debacle fue a nivel de la presidencia y la irrupción de un grupo de jóvenes plurales eh, que, bueno, se aglutinan en la coalición Vamos. Eso sería algo que o sea, cambió la composición de la asamblea con más de 20 diputados por la libre postulación y que ellos han demostrado, para bien o para mal, o bien o mal, han demostrado una mayor beligerancia a la hora de cuestionar. A veces no nos gusta la forma que cuestionan, a mí me gustaría que estuviesen mejor informados, pero realmente están haciendo esa labor de cuestionar los presupuestos, etcétera. Otros datos que me gustaría también mencionar es que hace poco salió una encuesta de La Estrella y el 59% considera o tiene una opinión desfavorable o poco favorable hacia la mina. Es decir, que un 60% no estaría de acuerdo con la reapertura de la mina. Porque bueno, también me gustaría si pudieran decir algo ustedes o cómo ustedes interpretan eso de abrir para cerrar. Yo realmente no entiendo qué significa abrir para cerrar. Y dentro de las tareas que tiene el país, es que todavía nuestra constitución permite que haya minería. Es decir, nuestra constitución todavía lo permite, de tal forma que una lucha de mayor alcance es tener una nueva constitución que realmente no permita el extractivismo metálico a cielo abierto. Bien, eso por un lado. Por otro lado, también tenemos que tener en cuenta que la mina dejó un hueco, o sea, un hueco empíricamente y un hueco financiero. Es decir, más o menos entre el 4,5 y a 5,3 del PIB, eh, 10.000 trabajos directos, se habla de 35.000 a 40.000 trabajos eh, indirectos, es decir, que también va a dejar un hueco y también, entonces también tenemos un recorte en el presupuesto que va a tener sus consecuencias. Si en nuestro hermano país del sur tienen una motosierra, nosotros aquí en Panamá tenemos un serrucho muy bien afilado. Y esos recortes que se están haciendo tendrán consecuencias precisamente en la inversión social del país. Todos sabemos aquí que aquí hacen falta escuelas. Aquí es una peripecia poder meter a su hijo o hija en una escuela. Aquí sabemos, bueno, eso sería otro tema y que tenemos a una persona en educación que no sabe nada de educación. Y bueno, no quiero dejar pasar la oportunidad para decirlo y que quede registrado también que el presidente dijo,
ayer o hace 2 días que él no sabía nada de educación. Él tiene razón, pero dijo también que la que sabía de educación era la ministra. Bueno, allí sí estaba equivocado. Y peor aún porque dice, bueno, la técnica en educación es la ministra. Ella no sabe de educación ni es técnica de nada. Entonces tenemos muchos problemas y entonces ahora se nos une este hueco que nos dejamos allí. Y yo lo que digo es, bueno, nosotros tenemos que reinventarnos eh, y no podemos caer en una narrativa que el fin de la mina es el fin del país, porque esa es otra narrativa que se vende mucho. Un prestigioso abogado decía que los panameños se han metido un tiro en el pie por rechazar el contrato. Y tenemos que tener en cuenta que nosotros hemos rechazado el contrato, el pueblo ganó en las calles, pero la lucha continúa. Había dentro de todas estas manifestaciones, había una pancarta que decía, Aubrey perdió un ojo para que todos pudiéramos ver. O sea, eso simbólicamente a mí me impactó muchísimo e incluso podríamos dedicarle estas reflexiones a este compañero que ha perdido la vista para que realmente todos seamos conscientes de una lucha por una justicia ambiental. Así que bueno, yo quisiera dejarlo hasta aquí, y a ver si ustedes quisieran reaccionar y así terminar con esta conversación. Y bueno, muchas gracias por compartir estos minutos conmigo en ocasión de mi libro, pero más importante, por una lucha por una justicia ambiental que todavía continuará. Bueno, son muchos elementos los que ha planteado profesor Abdiel y tal vez yo quisiera empezar por algo que ojalá logre expresar de forma adecuada, ¿no? En algún momento, y hay algunos que han estudiado esto, se dijo, pues, o se ha dicho, que buena parte de la reacción que hubo en las protestas del año pasado tuvo que ver con el tema de la soberanía, o sea, de la integridad territorial, y la vinculación que esto tenía con lo que ya mencioné de las luchas históricas, o sea, que ahí se llegó a una vena o a unas raíces profundas, ¿no? Y que eso accionó un poco. Bueno, puede ser, y también hay otro sector eh, que fue a protestar por el tema ambiental y también hay otro sector que fue a protestar por el hartazgo que tenían con el PRD, que es un poco lo que se vincula con estas cifras de la membresía del PRD y tal. Pero yo más que irme por esos detalles que realmente no manejo muy bien, a mí me gustaría plantear es el tema de, al final, yo creo que cada ser humano, si bien se detenga o no a reflexionar en ello, lo que queremos es vivir bien, ¿no? De lo que en filosofía llamamos el buen vivir. Entonces yo creo que toda discusión eh, política, sí, porque esta es una discusión política, toda discusión de este tipo tiene que plantearse esa pregunta de que, ok, ¿qué significa el buen vivir? Y si no, no sé, aquí estoy haciendo un ejercicio de imaginación. Y si uno le preguntara a las personas que se manifestaron por las razones que en su momento tuvieron para hacerlo, uno les dice, ok, pero esa es tu razón inmediata, pero ¿cuál es tu razón profunda? Es porque todo el mundo quiere bien, vivir bien o buen vivir. Y así se interpreta. No quiero, digamos, no quiero que siga PRD porque nos dio mala vida, ¿no? Eh, no quiero que siga la mina porque contamina el ambiente y daña los territorios. No quiero que. Al final todos lo que quieren es tener una mejor vida. Y eso por un lado. Y por el otro, cuando se mencionaba lo de el sistema sigue intacto, yo creo que esto es tal vez
esto también es un tema del que hay que hablar y es tan difícil porque, o tan complicado, porque pareciera que estamos como montados, así, hablando en forma general, en una ola que entiende que las cosas son así porque son así, ¿no? Y ya. Y en esa misma ola está la narrativa del PIB y de lo que perdimos por los, ¿qué millones nos dio la mina? Yo todavía me sigo preguntando qué millones nos dio la mina. Tal vez el tema ahí es el trabajo, que eso también, o los puestos de trabajo, que eso también es discutible porque por un lado salen los 40.000, de repente dice que cesaron a 6.000, entonces uno realmente no sabe, porque aquí el acceso a la información es terrible, uno realmente no sabe cuántas miles de personas fueron afectadas. Que fueron afectadas, sí, pero en esa ola del sistema intacto, esa ola es la que nos ha permitido estar un año después con el mismo discurso, los mismos discursos que nos estaban poniendo en el 2023 para apurarnos a aprobar el contrato. Es exactamente lo mismo que el PIB, que nos vamos a ir al desastre, que el desempleo, que no sé qué, y paralelamente nos están recortando el presupuesto en inversión. Vamos a pensar bien y decir que en efecto hay un problema de plata por malos manejos, no porque falte, sí, y entonces nos llevan a un estado de desesperación que si uno se pone paranoico uno diría, no será a propósito. Entonces el problema con el sistema vigente es que tampoco se pregunta sobre un tema que yo estoy intentando comprender y que me resulta lo más interesante, es sobre el concepto naturaleza, cómo manejamos el concepto naturaleza. eh, Porque por razones filosóficas históricas que no vale la pena aquí mencionar, todavía seguimos refiriéndonos a la naturaleza como un recurso natural. Y los voceros del sistema a cada rato nos insisten con la narrativa de que tenemos que aprovechar el recurso. Por un lado, se está viendo la naturaleza como un recurso que hay que explotar, pero además de qué forma, ¿no? Porque no estamos hablando tampoco de esa postura conservacionista de abrazar árboles, no. Porque digo, la tierra está ahí para sembrarla, para alimentarse, para lo que sea, pero de una forma, digamos, consciente, ¿no? Pero mientras sigamos utilizando o refiriéndonos a la naturaleza como recurso, entonces quiere decir que estamos replicando o repitiendo de alguna forma la narrativa dominante que dice que eso es algo que hay que explotar y que no tiene nada que ver con nuestra existencia o con nuestras vidas. Y si seguimos desvinculando la vida del ser humano de la vida de la naturaleza, primero vamos a seguir justificando la explotación, perdón, estúpida de la naturaleza y luego eh, pensar que al explotar de esa forma barbárica la naturaleza, no va a haber consecuencias sobre nuestras vidas. Entonces regreso otra vez a las personas con las que tuve oportunidad de hablar en las comunidades. Yo no voy a cometer aquí el pecado de decir que estas personas tienen una noción, eso, intocable, así como las portadas de estos libritos de los testigos de Jehová, de que la naturaleza es una cosa así idílica. No, ellos también ven la tierra, el territorio como algo, un espacio, un instrumento para su sobrevivencia. Pero una cosa es ese uso, digamos, que hacemos de la naturaleza para la propia existencia y otra cosa es ese hueco enorme eh, e increíblemente grande, feísimo, que ha dejado la mina y que sería uno de los tantos agujeros, ¿no? Entonces, no sé si he logrado explicarme bien, pero cuando usted, profesor, habla del sistema intacto, eh, en resumen, hay que preguntarse, o yo me pregunto, mejor dicho, ¿cómo hacer para comenzar a plantear ese tema de la naturaleza como el ser humano como parte de la naturaleza y viceversa, o sea, que no somos cosas separadas? ¿Cómo lograr que eso cale más allá de los que ya entienden o comprenden más o menos esto? Y eh, luego está el asunto
que no había mencionado, que es lo de cómo un año después, que ya lo mencionó usted, Kevin, eh, que la mina no está operando, pero la mina se está promocionando, pese a que la operación minera fue declarada inconstitucional. La mina se promociona. El gobierno está dejando hacer y pospone, mientras las poblaciones siguen en riesgo. Entonces, cuando se retomo lo del buen vivir, cuando, por ejemplo, se dice, ah, bueno, es que se barrió al PRD, por lo menos en el espacio presidencial, y han ganado diputados de una corriente un poco más crítica. Lo que yo todavía veo ahí es es como se está tratando de combatir el sistema, pero desde un discurso que no es integral, desde mi perspectiva, que es el famoso discurso de la corrupción. Para mí la corrupción es una consecuencia de, no una razón de. Entonces hay una diferencia. Si yo pienso que la corrupción explica todos los males de este país, no voy a preguntarme sobre la razón. Y en la razón de está otra vez lo del sistema y el discurso de la naturaleza como bien a ser explotado infinitamente solo por ponerle más porcentaje o más puntos al PIB, aunque esto a su vez, como ha dicho el profesor William Hughes, signifique un desastre para la vida toda, ¿no? Para la vida, para el desarrollo de las poblaciones y del país. Gracias, gracias. Kevin, ¿ibas a decir algo más? Bueno, ya yo creo que Ana, con lo que nos ha dicho de forma profunda, especialmente con esa reflexión sobre lo que dentro del sistema económico, o sea, dentro de la propia cosmovisión de ese sistema, está en el fondo lo que ya he mencionado. O sea que yo personalmente coincido con Ana en ese sentido. Y solo sí, pues, puntualizaría, pues, algo que ella ya ha mencionado, con otras palabras, que es que en definitiva ese hueco económico del que hablas está sustentado en el sistema económico capitalista, o sea, toda la promoción de la economía mundo capitalista. Entonces, sobre la lógica de pensamiento y de cosmovisión detrás de esto, del sistema moderno, pues sin duda uno diría que es un hueco, pero sabemos muy bien que en el caso nuestro, en el contexto nuestro, eh, está detrás un país sumamente desigual, ¿no? Pero extremadamente desigual. Y como decía la gente y gritaba la gente en las calles, ¿y millones para qué? Si la plata no se ve. Entonces la gente lo tenía claro. O sea, en este caso, eh, da igual que haya ese hueco, por lo menos para una gran cantidad de personas, porque se sabe que a largo plazo esto lo que representaba era, sí, más ingresos, pero para la misma clase dominante que se encuentra en el poder y es la que defiende también sobre todo este aspecto que ya menciona Ana, de ver la naturaleza primero como un recurso y vernos a nosotros fuera de esa naturaleza, como si nosotros estuviéramos en el exterior, como si fuera aparte. Es algo que se viene desarrollando y mencionando desde hace unas décadas, este tema. Algunos países lo han acogido con mucha seriedad, eh, en sus constituciones me refiero, brindándoles el derecho a la naturaleza. Creo que está recogido en una ley del Ministerio de Ambiente, creo, pero no a nivel constitucional. Y eso es lo que tal vez podríamos aspirar eh, ¿no? Para poder ir como colocando un, un ladrillo más o un bloque más a esta defensa
de la vida, porque es lo que está en el fondo, la defensa de la vida. Entonces, bueno, yo sí creo que si uno piensa, sigue usando las mismas formas de pensar que provienen de ese sistema que queda intacto, como ya dice Ana, pues sí, uno puede preocuparse y es lo que nos venden, como dices. Pero si estamos ya defendiendo otras lógicas y creo que son lógicas que han estado cobrando más fuerza y mucho de ello en las nuevas generaciones, en la población joven. Y quizás por eso es que encontramos una gran cantidad de población joven participando en esto. Sin duda alguna hay mucho que activarse alrededor de la emergencia climática en la que estamos atravesando a nivel mundial, eh, pero creo que lo que pasó y lo que ocurrió el año pasado y lo que probablemente vendrá eh, sigue siendo un síntoma de esto que estamos atravesando hoy, que es todas las repercusiones que ha ido produciéndose a raíz de la promoción de ese sistema del que hablamos, que es un sistema intacto, de esta idea de extracción de recursos, de vernos a nosotros como el culmen del desarrollo de la civilización, lo que está por encima de los demás, etcétera, ¿no? Es decir, todo este antropocentrismo del que participamos dentro de este sistema moderno capitalista. Y no tendría mucho más que decir. Yo creo que Ana lo ha hecho excelente. Y Excelente. me uno a lo que ella haya dicho. Bueno, sí, con estas palabras de Kevin terminaríamos esta conversación y sin duda estamos en esta dinámica en la que hay una racionalidad instrumental capitalista dominante que se cuela por todas las narrativas y se cuela incluso hasta en el sentido común. Así que bueno, le agradezco a ambos por sus palabras y bueno, un fuerte abrazo. Nos vemos pronto. Gracias, nos vemos. Chao. Gracias. Hasta luego.